Capítulo 22. Oculto. Se sentía bien utilizar otra vez el anillo, ya se había acostumbrado a que su cuerpo se bañara del poder y a hacer las cosas que antes solamente había soñado en intentar. Cosas como levantar una roca de 10 toneladas solamente con el poder de la mente y de un constructo de luz sólida para evitar que se colapse contra un puente. La situación no era la adecuada para que se sintiera feliz, pero se sentía mejor ahora que utilizaba sus poderes de nuevo. Necesito que vayan a un lugar seguro, este desliz parece ser solo el comienzo de algo peor. Dijo el muchacho ignorando los hilillos de sudor que comenzaban a bajar de su rostro. Levanto la roca con los aires y ubico el lugar más estable para colocarla y usarla como barrera contra el desliz. Solamente había detenido una pequeña parte del desastre, ya había rescatado a todos en el área inmediata, ahora solo faltaban aquellos que quedaban en la ciudad después de las barreras de contención. No es como si no supieran de la posibilidad de un desliz, era simplemente que había demasiada sobrepoblación en esa zona y no tuvieron otra opción más que asentarse en ese lugar. Construyeron la barrera como intento de evitar alguna clase de catástrofe, pero no lograron prever que aquel desliz era peor de lo que el más pesimista hubiera imaginado. Eran tal vez 500 metros, muy poca distancia y mucha velocidad de la luz como para salvarlos a todos de inmediato. El linterna verde comenzó construyendo soportes sobre la barrera, así en el momento del impacto esta no cedió tanto, eso era clave, tanto. Aún con la fuerza sobrehumana que le daba el anillo, pudo sentir todas las toneladas que estaba resistiendo y que aún faltaban. Había comprado a lo mucho unas decenas de segundos. Cálculos terminados, Midoriya. Si actuamos según el plan que diseñe, tendremos un número de bajas dentro del porcentaje aceptable. Dijo el anillo en su voz robótica dentro de la cabeza de su usuario. El único número aceptable de bajas es 0. Respondió tomando fuerzas de aquel sentimiento que alimentaba el anillo y reforzando los constructos que comenzaban a agrietarse. Salvaremos esta ciudad, es nuestro deber. Le hubiera gustado contar con la ayuda de algunos héroes, así él pudiera mantener todo el desastre a raya mientras ellos se dedicaban a salvar a las personas, pero en ese momento estaba solo, únicamente con su anillo y la voluntad de rescatar a las personas. Las decenas de segundos que había comprado se estaban terminando, necesitaba un nuevo plan en ese momento. Si fracasaba, el número de bajas sería aún mayor que el mejor de los casos diseñados por el anillo. Tenía toneladas de roca, material terroso y vegetación cayendo desde lo alto de una montaña, acumulándose en peso y fuerza, llegando al borde de desbordar la barrera y los constructos que la mantenían de pie. Necesitaba algo para mantener todo eso a raya, solo necesitaba algo que absorbiera todo el impacto, algo tan fuerte como el mismo alud. Entonces fue cuando su brillantez salió a relucir. No había necesidad de hablar con el anillo, este podía ver la idea del muchacho solo con que la pensara y de inmediato se puso a hacer los cálculos y mostrar el plan de trabajo, mismo que Midoriya comenzó a trabajar. Liberó uno de sus brazos de la resistencia contra la avalancha, cediendo un poco pero comenzando a excavar con un constructo para generar un canal de buena profundidad. Con ese mismo brazo al terminar tomó las piedras y árboles caídos, haciendo una especie de segunda barrera, más profunda que la anterior. Hizo los cálculos en su mente, aguantaría. Liberó la resistencia de la barrera principal, misma que cedió de inmediato en algunas partes, chocando directamente con la segunda barrera, que aunque sonó de forma desastrosa aguantó. Entonces Midoriya hizo lo mismo detrás de esta, y después una más detrás, utilizando el mismo escombro que el alud había traído. Usándolo en su favor. Mis cálculos indican que las barreras resistirán los escombros por un total de 60 ciclos solares, suficiente como para que los servicios locales reubiquen a todos. Número de bajas, 0. Informó el anillo mientras su usuario veía por arriba lo que había logrado. Felicidades linterna verde, emergencia superada. Un puñado de ciudadanos se había congregado en el centro de la ciudad ahora salvada, se dirigían al punto en el que creían que su salvador pisaría suelo. Midoriya debía de ser muy cuidadoso de no pisar a ninguno, el más alto apenas si le llegaba a las rodillas. Eran una raza de pequeñas cabezas pero grandes ojos, los hombres tenían un gran estómago y las mujeres tenían cuellos más largos que sus opuestos. La traducción más cercana que permitiría pronunciar su nombre sería Gakaran. Mi pueblo está agradecido, Salvador Esmeralda, gracias por atender con rapidez nuestro llamado. Por las arrugas en su cuerpo y las ropas más preciosas que el resto, parecía que quien hablaba era una especie de sabio anciano. El anillo le decía que ese planeta se dividía en miles de millares de ciudades similares que aunque en alianza, mantenían diferentes tipos de gobierno.
Por favor, lleva este regalo a tu planeta madre, el cual sin la oráculo nuestro llamado de auxilio hubiera sido inútil. El oráculo del que hablaban era Atsume, quien había tomado el control de las comunicaciones generales en el sector de Midoriya, y el regalo resultó ser muy peligroso. Cobalto, 60. Repitió el linterna verde las palabras que su anillo le decía. Para ser pequeños, la cantidad del mineral era considerable, del tamaño de un libro pequeño, estaba también en esa presentación rectangular. Nuestro planeta es rico en este mineral y no nos es útil, pero hemos aprendido que tiene algunos usos para tu planeta, por favor, acéptalo. Sería de mala educación no aceptarlo, además que Atsume o el grupo de científicos en casa podrían encontrarle un uso, claro que habría mucho papeleo detrás de poder meter esa cosa en el planeta. Es un placer servir siempre. Dijo Midoriya encapsulando el mineral en una cápsula de luz esmeralda. Como linterna verde y como héroe. Y con eso despegó en dirección hacia el espacio. Atsume, dime que no hay problemas. Midoriya se comunicó con la Tierra para saber si había algún reporte durante el tiempo que ayudó a los Galkaran. Cada planeta tiene sus horarios diferentes y sus ciclos solares únicos, y eso le hacía difícil a Izuku cuánto tiempo había pasado desde que dejó su planeta. Nada que necesite tu interés, ¿cómo se supone que debes de darte cuenta de todo lo que ocurre en tantos planetas? ¿Qué pasa si ocurre más de un evento a la vez? Preguntó la chica, quien se había convertido en el filtro de las comunicaciones de la Tierra con el linterna verde y la Federación, más que por un sentido altruista del deber, se debía a su curiosidad por las maquinaciones detrás de todo. Bueno, ¿cómo hacen los héroes? Respondió por su parte el muchacho, que estaba feliz de finalmente regresar a su hogar después de un tiempo fuera. Ellos tienen compañeros, otros equipos que les ayudan, ¿tú qué tienes? La contrarrespuesta hizo pensar al linterna, desde el primer ataque de los linternas rojas, no se había comunicado con los guardianes, ni siquiera había escuchado de Asap una vez se fue, por cómo había actuado bien podría ser considerado un traidor en ese momento. Espera, los telescopios detectan algo en la atmósfera. Ese aviso puso en tensión al linterna, con todo lo que había pasado en los últimos meses, tener algo acercándose a su planeta era una cosa que lo ponía en preocupación. No se trata de una nave, tranquilo. Agregó la muchacha adivinando los pensamientos de su compañero. Es una persona. ¿Una persona? Repitió el muchacho. Así es, una persona, un cadáver para ser exactos. Ignorando la necesidad de una mejor sintaxis para la muchacha, la revelación era curiosa cuando menos. No suele haber muchos cuerpos en el espacio para que haya cadáveres por ahí. La imagen muestra que es un humano, ropa de oficina, común y corriente, podría decirte más pero creo que es mejor si lo ves tú mismo. Gracias Atsume, estaré ahí de inmediato. Ahora tenía una razón más poderosa para llegar a casa. Joseph Maverick, fue lo que dijo el detective Naomasa en el momento que tuvo su informe listo. La mesa en la que se encontraba estaba conformada por miembros de los científicos galácticos, héroes, policías y representantes del extranjero, junto al linterna verde de ese planeta. Ciudadano norteamericano, 35 años, casado, 3 hijos, recién había terminado de pagar su hipoteca, con planes para vacacionar en Italia. ¿Eso de qué nos sirve? Una persona murió, es trágico. Replicó Bakugo con su tono de humor característico. Pero no podemos dejar que esas circunstancias nos distraigan de lo importante. No se trata de un asesinato normal, todos estamos aquí debido al mismo motivo. El cuerpo fue descubierto en el espacio. En particular, el cuerpo se encontraba bien protegido, con signos mínimos de daño por la intemperie espacial, no solo dando un margen de tiempo en el que fue dejado ahí, sino también cómo fue movilizado. Debió de tener una protección especial, una que solo un tipo de persona es capaz de hacer. Agregó uno de los científicos extraterrestres, aquel encargado de analizar el cuerpo. Un linterna. Concluyó rápidamente Todoroki. Las miradas se dirigieron hacia el único que podía ser aludido, que parecía estar enfrascado en el análisis de su anillo. ¿Se ha hecho público ya? Esta clase de detalles podría hacer que los pocos pero seguros avances de la Federación ante la opinión pública pierdan sentido. Dijo Toshinori, enfrascado dentro de su nueva tarea. ¿Qué sabemos sobre la causa de muerte? Fue Shigaraki. Respondió con frialdad Midoriya, sin dejar de realizar un análisis a su anillo. Levantó la vista por unos minutos, más para descansar la vista que otra cosa. El cuerpo tenía descamaciones correspondientes con su Kirk, ahora que es un linterna rojo tiene las capacidades para hacer eso. Continuó con su análisis en silencio, dando tiempo a los demás de pensar en la situación.
Como ya dijo Linterna Verde, todo parece indicar el trabajo de Shigaraki. La causa de muerte fue la destrucción interna de todos los órganos, era como si lo hubieran vaciado y llenado de escamas de pescado. Confirmó el científico. Aún desconocemos exactamente cómo sincroniza un anillo de poder con un Kirk, pero lo poco que sabemos confirma que parecen interactuar de una forma u otra. Entonces el plan sigue siendo el mismo de siempre. Atrapar a Shigaraki, a la Liga de Villanos y ahora a estos Linternas Rojas. Concluyó Todoroki. ¿El Kirk de Joseph, cuál era? Preguntó el Linterna Verde con más interés del que esa pregunta podría reflejar. Claro, respondió Naomasa ordenando rápidamente los documentos. Láser, no uno dañino, sino algo parecido a lo que se ve en fiestas. ¿Por qué es? Su cuerpo no presenta factor Kirk. Continuó Bakugo, revisando mejor el informe que tenían de la persona. No hay ni un solo rastro en su ADN del factor Kirk necesario para tener un Kirk, así que la conclusión lógica es que lo perdió de alguna forma. Solo hay 2 eventos en los que se pueda referir a la pérdida total de un Kirk. Comenzó Ryukyu, también parte de ese equipo. All for One, quien fue ejecutado hace semanas. Y la sustancia anti-Kirk de la banda Yakuza de los 8 preceptos de la muerte. La mención de ambos hizo que la mayoría se estremeciera, la memoria aún estaba muy fresca sobre ello. Por un lado el villano supremo, y por otro el grupo criminal que más daño había hecho a algunos de ellos, desaparecidos desde hace tiempo. Con All for One fuera de la ecuación, comenzó a decir Toshinori, tomando la iniciativa. Solo queda sospechar de los 8 preceptos, tengo entendido que la oficina de Fagun no ha dejado de seguirles la pista, aunque han sido intentos en vano. En su momento fue la Liga de Villanos quienes ayudaron a los 8 preceptos a escapar del operativo, sospechábamos que habían dejado de trabajar juntos por problemas internos. Habló Uraraka dando un poco de contexto a la situación. Pero si están trabajando otra vez juntos, quiere decir que hay algo de por medio que puede serles beneficioso. Tecnología, simplemente eso. Concluyó el científico, haciendo que todos voltearan a verlo, negando con su cabeza, inconforme con la situación. Aunque nosotros somos el equipo principal de científicos en este lugar, las capacidades de un linterna, quien sea, le permiten viajar entre planetas. ¿Qué les impide a estos linternas rojos desplazarse hacia otro planeta y obtener tecnología más avanzada? Sea para lo que sea que lo necesiten. La sustancia anti-Kirk. Gritó Ryukyu ante la revelación, haciendo que todos los héroes y el policía quedarán igual de preocupados. He leído un poco sobre eso, continuó el alienígena. Una sustancia capaz de alterar el código genético de los humanos para eliminar permanentemente este factor Kirk. Una sustancia interesante pero que necesitaría al menos 10 años más de conocimiento y al menos 15 de desarrollo de tecnología para llegar a una producción masiva. ¿Y cuántos planetas con esa tecnología están al alcance de los linternas rojas? Preguntó el detective conectando rápidamente ambos puntos. A una semana terrestre, 7. En un mes, al menos 100. Respondió Linterna Verde, quien estaba ahora completamente serio por el problema que eso presentaba. Correré reportes por la base de datos que aún tengo acceso sobre algún comportamiento anormal en algún planeta que pueda relacionarse a ellos. También monitorearé las señales de salida y entrada del planeta, muchos elimino como ruido espacial por la cantidad de transmisiones artificiales y naturales que recibe el planeta. El detective Naomasa no era alguien que debía estar metido en asunto de héroes, era más bien una persona analítica que veía un problema en las incógnitas y las resolvía, por eso era tan buen detective. Por eso su mente siempre estaba trabajando en descubrir el porqué de las cosas, y era bueno en eso, no tenía miedo a soltar sus ideas y cambiar o añadir a la perspectiva de alguien más. Abin Sur, comenzó, aparentemente cambiando tan radicalmente de tema que sacó de noción a todos. Exactamente, ¿por qué Abin Sur estaba en el planeta? La pregunta parecía fuera de tono, pero todos pensaron inmediatamente en lo que quería decir, aún así explico más. Desde que Abin Sur murió en este planeta, desde que el anillo de Linterna Verde llegó a Midoriya, cuando la vida espacial se reveló al planeta, tenemos esta nueva amenaza más allá de los villanos. ¿Está relacionada la muerte de Abin Sur con la aparición de los linternas rojos? Algo que por lo que nos has dicho, era desconocido por ustedes. Midoriya pudo sentir la mirada de Bakugo sobre él, sabía que desde su perspectiva todos los problemas recientes eran su culpa, tal vez tenía razón. Creo que Abin Sur fue asesinado por los linternas rojas. Reveló finalmente el muchacho.
Algo sucedió, algo que puso a la Tierra en el foco de atención de Avin Sur y de los linternas amarillos, y estoy seguro que está relacionado a los linternas rojas. ¿No han habido reportes de personas con poderes parecidos a ellos, que te hace pensar que estuvieron aquí antes que los demás? Preguntó Naomasa. Midoriya se mordió el labio, pensando si era necesario realmente decir todo lo que creía que sabía, cosas que no eran seguras pero que estaban ahí para dejar una idea vaga. Cuando cruzó miradas con Bakugo recordó que no estaba en una posición en la que pudiera guardarse nada importante. Son archivos dentro de la base de datos del anillo, que se refieren a la Tierra respecto a algo, sé más conciso. Inquirió Bakugo, que no tenía ganas de tratar con los rodeos de esa persona. Si hay una amenaza para nosotros, me gustaría tener la oportunidad de recordarte que es tu deber decirnos. Aunque lo decía de una forma más civilizada, el ligero humeo en sus manos dio otra idea. Algo oculto en el planeta. Reveló finalmente, llamando la atención de todos los presentes. La información no daba para mucho, pero todo parecía girar en torno a algo en el planeta, algo que se había perdido. ¿Los guardianes guardaron algo aquí?, preguntó el científico. Las leyes de la Federación nos prohíben abruptamente entrometernos con un planeta fuera de nuestra jurisdicción. Si nos otorgas los datos tal vez podamos buscarlo. Es más algo que estaban buscando, como si le hubieran perdido el rastro hace tiempo y creían que estaba en el planeta. Después de reflexionar, el muchacho dio su conclusión. No sé qué podría ser, pero si el acceso estaba protegido dentro del anillo, quiere decir que era algo de lo que los guardianes estaban muy seguros como para buscarlo tanto. Ahora, con los linternas rojas trabajando junto a los villanos, solo les puedo pedir ayuda para que estén atentos a cualquier situación que merezca la pena. Un robo en banco siempre podía salir mal, más cuando los perpetradores estaban armados hasta los dientes, se habían preparado para eso y ahora estaban huyendo en una camioneta blindada a alta velocidad por el tráfico de la ciudad. No había ningún héroe en las cercanías para apoyar, y aunque ya se habían enviado los reportes para que algún héroe detuviera a los criminales, no parecía que hubiera alguno capaz de mantenerse al nivel de la velocidad y el poder de ataque que tenían. Hasta que se pudo escuchar una explosión a la distancia. Más rápido, el maldito se aproxima. Es lo que gritó uno de los encapuchados cuando vio a través de la ventana la figura que se acercaba, sacó su rifle y comenzó a disparar en dirección a esa persona. No importaba si acertaba, solo tenía que espantarlo lo suficiente como para que dejara de perseguirlos. Pero Bakugo era muy rápido en el aire, tal vez no era a prueba de balas, pero sí era capaz de esquivar la dirección general en la que venía el ataque de los enemigos. Desgraciados, veamos qué tanto les gusta esto. Lanzó una gran explosión que sirvió para potenciarlo más de lo necesario, pero con una de sus manos colocada en círculo sobre la palma de la otra, comenzó a lanzar su upshot en ráfaga contra el vehículo, lográndolo impactar y desestabilizar en una medida. Aunque los criminales sintieron el ataque, el blindaje los protegía y lograron retomar el camino, aún disparando contra aquel héroe, que esquivó tan fácil como natural era para él. Chasqueó sus labios, señal de que estaba comenzando a frustrarse y a enojarse, aunque tenía la superioridad aérea debía de detener a esos villanos en ese momento, no solo por el peligro que presentaban a las personas, sino que para demostrar su clara superioridad ante los demás. Por su parte, los criminales estaban pensando qué hacer para deshacerse de ese héroe. Si lo lograban derribar tal vez pudieran huir, pues los demás le prestarían atención a socorrerlo. Recordaron entonces aquello que habían comprado para héroes pesados, sin importar que fallaran, sin duda el caos secundario forzaría al héroe a detenerse y ayudar a los demás, así que lo prepararon y cargaron. Ahora, esto te enseñará, el criminal había sacado la parte superior de su cuerpo por la ventanilla del auto para apuntar con la bazuca hacia el héroe. Pero se sorprendió al darse cuenta de que no había señal del mismo por ninguna parte. Durante un segundo pensó que la suerte estaba de su lado y el héroe se había rendido, pero los movimientos de maniobra del conductor le dieron a entender otra cosa. Cuando el criminal giró, pudo ver cómo el héroe estaba frente a ellos, pies firmes en el suelo y con un brazo apuntándoles directamente. El seguro del guantelete del héroe se liberó, y la explosión les dio directamente de frente, cegándolos y desestabilizando el coche. Después solo se necesitó de la reacción humana del conductor para que el transporte terminara de volcarse. Increíble, dijo una voz detrás del vehículo volcado. Bakugo se sorprendió por la cercanía de la voz. Era imposible que alguien sobreviviera a eso tan de cerca, al menos los criminales tenían la protección del blindaje. Más poderoso de lo que recordaba. Finalmente, el sujeto misterioso se revelaba flotando en el aire, en ese tono verde que empezaba a molestar al rubio.
Permíteme el control de daños, es lo mínimo que puedo hacer por llegar tarde. Con su anillo construyó una serie de tuberías que se conectaron a los hidrantes de las calles, abriendo el paso de agua y generando una lluvia que apagó lo que la explosión de Bakugo había incendiado. Bien, si estás aquí puedes encargarte de limpiar este desorden. Dijo molesto. Espera, de hecho quería hablar contigo, no creo que hayamos tenido la oportunidad de hablar desde hace mucho tiempo. No tengo nada que hablar contigo. Nada que no sea algo relacionado a mi trabajo como héroe y la amenaza que representas. Uno de los criminales se recompuso del impacto, tomando su arma y disparando hacia Katsuki, la bala fue detenida por una membrana esmeralda que se interpuso delante de él. Bueno, es algo como eso en realidad. Linterna Verde disparó un haz de energía contra el criminal, que lo noqueó por completo. Eso al menos había llamado la atención de Bakugo, quien entendía que sin importar lo que hiciera, esa persona estaba en su terquedad de hablar, era al menos algo que podía hacer. Se trata de los guardianes. ¿Más cosas que no nos has dicho? Podrías de estar enojado un minuto y escuchar. Midoriya comenzó a volar un poco, señal de que estaba liberando un poco más de poder de su anillo. Le he dado vueltas a la situación, y solo puedo pensar que, ante los ojos del resto de la corporación, soy un traidor. No solo no me he reportado, sino que estoy poniendo por encima la protección del planeta, buscando entre los archivos ocultos del anillo, algo que ellos claramente no quieren que otros encuentren. Era difícil pensar que la corporación para la que estuvo trabajando y entrenándose estos años pudiera hacer algo así, pero era posible y tenía que prepararse en caso de la peor de las situaciones. Si los guardianes, no, la corporación Linterna Verde decide removerme de mi cargo, necesito a una persona que sé que pueda proteger al planeta de todas las amenazas que he traído. Y tú eres la primera y única persona que se me viene a la mente. Quiero que defiendas al planeta si es que yo soy incapaz de hacerlo. Los servicios de emergencia habían llegado, aunque parecía que quienes más lo necesitarían serían los criminales. Bakugo aprovechó la oportunidad para acercarse a un oficial de policía e informarle sobre la situación para salir de ese momento. ¿Es todo lo que querías decir? Detrás del cristal, Atrocitus veía con orgullo, asombro y admiración el poder del que era testigo, ya había visto el mismo espectáculo varias veces para ese punto, pero aún no fallaba en hacerle sentir lo mismo. El poder del que era testigo, el poder que Abin Sur tanto se había esforzado en proteger, un poder que nunca llegaría a los guardianes y que, al final, sería su destrucción. Honestamente, ha sido más una molestia que otra cosa. Dijo la persona detrás de Atrocitus, no lo iba a sorprender, pero mientras menos problemas hubiera entre ellos mejor. Desde que lo tuvo nos vimos obligados a detener toda la experimentación, su cuerpo simplemente no podía ser destruido y construido nuevamente, es bueno que ustedes llegaran para solucionar esto. Solo un anillo puede ser el igual a otro anillo, no se me ocurre la situación en la que alguno de ustedes, con sus Kirks puedan siquiera llegar a nuestro poder. Respondió aquella bestia. El ejemplo es esta niña, solo la necesitan a ella para que todos sus poderes desaparezcan por completo, patético. Zoronos dejó de estar relajado, intentando dar una imagen más agresiva. Ten cuidado Atrocitus, porque ese anillo aún no es suyo, y por lo que saben, solo Eri puede utilizarlo. Aunque le molestaba admitirlo, era verdad. Ese anillo parecía haber escogido a esa niña como su mascota, ahora que la había encontrado, solo necesitaba controlarla para que el poder del anillo de Volthoon le pertenezca a los Linternas Rojas. Capítulo 23. Pasado, presente y futuro. No, por favor, no se acerquen. Era imposible que le hicieran caso, aunque fueran seres verdaderos, estaban a merced de las órdenes de Duice. Por favor, basta, los gnomos comenzaron a correr en dirección a la niña, que solo comenzó a llorar ante el horror de esas bestias cada vez más cercanas. Fue cuando estuvieron a una distancia de pocos metros, y cuando la niña cubrió su cabeza con sus manos para evitar la tortura que le darían, que el poder del anillo se manifestó. Una serie de criaturas, como 100 pies de un tono combinación de verde y amarillo, comenzaron a generarse en una ola que pronto inundó a los gnomos hasta sus rodillas, comenzando a masticar con rapidez y salvajismo sus cuerpos, uno encima de otro, convirtiendo a las copias en plasma orgánica. No fue suficiente esto, pues los 100 pies aún estaban atacando esa plasta, algunos pasaron a subirse por arriba de Eri, cosa que hizo que la niña gritara de miedo. Aunque hace eso, esas cosas no le hacen daño. Dijo Zorono, que ya había visto el mismo resultado una y otra vez. Pero solo aparecen cuando tiene miedo, cuando está horrorizada. Es un sistema de defensa. Explicó Atrocitus.
Cuando el usuario del anillo siente que su vida está en peligro, se activa el protocolo. La niña carece de la disciplina y el valor para poder usar el anillo a voluntad. No importa que hagamos, parece que los traumas de la niña son demasiados como para ceder ante el poder del anillo. ¿Ceder? Preguntó Cronos, interesado en el tema. El alienígena envió la señal a Deuce de que siguiera forzando traumas. Tal vez el sobrecargar la mente de la niña serviría para que comenzara a dar los resultados deseados. El anillo de Volthoom es diferente al anillo de los linternas rojas, entiendo que igual aplica para el anillo de los linternas verdes. Comenzó a explicar el mastodonte. Un anillo canaliza la emoción del usuario utilizándola como energía para potenciar sus habilidades. El anillo de Volthoom se alimenta del miedo de su usuario para el mismo propósito. Este anillo solo tiene como misión alimentarse del trauma de su usuario, es responsabilidad de este el utilizar esa energía para lo que quiera. Por un momento parecía que Atrocitus sonreía mientras veía a los Nondus nuevamente ser devorados por las criaturas que Eri generaba. El por qué los guardianes construyeron ese anillo solo es otra señal de sus malditos deseos sádicos. Midoriya compensó la salida de energía a ambos lados para permitirle un esquive más exacto de las explosiones, solo para que una capa de hielo lo atrapara en sus pies. Inmediatamente generó un escudo para evitar ser encapsulado completamente, pero eso es lo que buscaban sus oponentes, hacer que su capacidad cerebral se mantuviera ocupada. No se dio cuenta de los múltiples objetos que habían despegado del suelo y ahora caían sobre él, haciéndole trabajar más en su mente, dándole la oportunidad a Bakugo de atacarlo directamente sin esfuerzo. «Estoy aquí, desgraciado de color verde», gritó el rubio, iniciando un ataque de metralletas explosivas sobre el cuerpo de Izuku. A esa altura no había superficie que absorbiera la energía residual, así que todo se propagaba a través de la membrana esmeralda que poco a poco se debilitaba. Finalmente Linterna Verde cayó, aún consciente, cosa que Katsuki aprovechó para impulsarse desde el cielo. «Veamos qué te parece esto, Oichier Impact». El héroe generó toda la energía cinética que pudiera con su movimiento definitivo para atacar a su oponente. El impacto sería directo, no lo mataría pero tal vez lo dejaría inconsciente. En su lugar, otro tipo de explosión ocurrió, una de color esmeralda con el epicentro en el Linterna Verde, una que absorbió toda la energía por el movimiento de Bakugo y cubrió el campo de entrenamientos en un brillo verde. Uraraka y Todoroki se detuvieron frente a la explosión, con Bakugo cayendo del suelo aún listo para pelear. Cuando la luminosidad bajó, un Linterna Verde de pie estaba perdiendo poco a poco su brillo hasta regresar a su posición normal. «Creo que es momento de detenernos, gran ejercicio», dijo sin terminar de entender lo que había sucedido. Saliendo o más bien huyendo, del cuarto de entrenamiento, cuando estuvo en un pasillo solo, desactivó el poder de su anillo, quedándose a verlo extrañado. «Eso fue sorprendente», dijo una voz detrás de él, asustándolo por lo inesperado de su presencia. «He visto lo que ese movimiento de Kagatsuchi pude hacer y no se me ocurren muchos capaces de detenerlo». Con su sonrisa impasible, Lemillion estaba observando a Midoriya. «Ah, Lemillion, disculpa, no te vi». «No te preocupes, estaba intentando que no me vieras», respondió el otro con más sinceridad que la esperada. «En fin, parece que tienes tus propios problemas, ¿no es así? ¿Algo que ver con el anillo?». El muchacho escondió su mano en su espalda por inercia, como si ocultándolo eliminara todos sus problemas. «¿Cómo lo supiste?». Al héroe le parecía una situación muy divertida, aunque claro, la mayoría de las situaciones le parecían divertidas. «Conozco tu mirada, es la de alguien que no sabe qué hacer con su poder, que no sabe lo que está pasando con el regalo que le fue dado». El aspecto de Mirio pasó a uno más nostálgico y reflexivo, recordando los momentos donde él estuvo igual. «Toda tu historia me parece de locos. Aliens, un anillo del espacio, una federación galáctica, diferentes colores, me parece algo sacado de una película. Pero creo que de todo, algo en lo que puedo estar de acuerdo contigo es en lo difícil que es acostumbrarse a un poder nuevo, más cuando viene cargando con tantas responsabilidades. Parece que sabes de lo que hablas», respondió Izuku, quien se vio bajando la guardia con esa persona. «Recuerdo haberte visto en un festival deportivo, tu poder parecía distinto en ese momento, llamaste mucho la atención por terminar desnudo». Bromeó el muchacho, combinado con su curiosidad por saber cómo cambió el ki de Mirio. «Jajaja, sí, eso fue vergonzoso, pero siempre he intentado tomar todo con una sonrisa, jaja. Todo lo que sucedió después, las personas a las que tengo que estar agradecido». Parecía que todo iba dirigido a que Midoriya tuviera un vistazo de lo que le pasó a Lemillion, pero el tono cambió de inmediato.
Y a las personas a las que les debo todo, Linterna Verde, estoy aquí contigo porque necesito pedirte un favor. Déjame ser parte de tu equipo. Bueno, eso es algo inesperado de pedir, principalmente porque no hay ningún equipo. Respondió Linterna Verde rápidamente. Los héroes en este lugar están aquí para defender a los científicos de amenazas externas, así como defender a las personas de cualquier amenaza que el espacio traiga sobre nosotros, no para formar un equipo. Cada uno de ellos está aquí para representar a sus oficinas. Entonces permíteme representar a la oficina de All Might. Solamente con la mención de ese héroe era suficiente como para que la mente de Izuku se nublara y su juicio perdiera un poco el control. Como el apadrinado de All Might, por favor, permíteme ser parte de este esfuerzo en conjunto. Si lo que escuche es cierto, si la Liga de Villanos y los Linternas Rojas han iniciado una alianza con los 8 preceptos de la muerte, no puedo permitirme quedar de brazos cruzados. Debo poner todo mi esfuerzo en detener a Overhaul de una vez y por todas. Te noto tenso, agente Kagatsuchi. Dijo William Han mientras preparaba nuevamente el experimento, con la esperanza que en esa ocasión obtuvieran algo más. Digo, por tu Kirk siempre estás tenso, pero no en un sentido impráctico, sino que listo para el combate. Le molestaba, pero sabía que lo que le inquietaba era un asunto importante para el trabajo que estaba haciendo en ese lugar. El anillo de Deku tiene un rato haciendo cosas extrañas, cosas que parecen fuera de su control. La explosión de energía en el entrenamiento de ese día, conocía a aquella persona a la perfección, sabía cuando tenía demasiado miedo como para mentir. Creo que puedo asegurar que todos los linternas son un peligro que debe ser controlado, neutralizado inclusive. Concluyó el héroe. Es por eso que estamos aquí. Contestó el otro mientras el anillo amarillo era introducido al campo de experimentos, protegido por varios cristales de alta resistencia. Si logramos aprender más sobre el poder del anillo, cómo funciona, qué le da poder, podremos detenerlo completamente en caso de ser necesario. Con el objeto en posición ahora solo quedaba que el conejillo de Indias entrara, haciendo que el héroe levantara ambos brazos y apuntara sus guanteletes contra la zona en la que aparecería. Llevado por mecanismos y aparatos, el cuerpo de All For One era arrastrado, inmovilizado para su uso. Por mucho que William Han quería esconderlo, el miedo era visible en su rostro. Si no fuera por las órdenes que había recibido, el mismo Bakugo hubiera acabado con aquel villano en ese momento. William Han, la respiración de esa cosa era evidencia de que estaría mejor muerta que de otra forma. Nadie se oponía a esa idea, puede que solo el jefe de la investigación por el propósito de la misma y la misma persona por la oportunidad de escapar. ¿Qué intentas, ahora? El señor Han se acercó a la cápsula de contención, dejando libre el anillo, a merced de All For One. Aún no logras controlar el poder del anillo. Uno pensaría que una persona con tu reputación sería capaz de algo tan fácil como eso. A Bakugo no le gustaba cómo intentaba provocar a aquel villano, pero entendía que era una de las formas en las que podía hacer que intentara de verdad en eso. ¿Y qué propósito buscan en este poder? Aún con su sistema lleno de drogas inhibidoras, por instinto el villano intentaba encontrar una forma de escapar, de hacerle pagar a esas personas por lo que estaban haciéndole. Nada que no hubieras hecho tú. Respondió con sarcasmo el investigador. Desde arriba, te sabes las palabras ya de memoria, y créeme que podemos hacer que sea muy incómodo para ti si no empiezas a cantar. Dio una señal a sus asistentes, que comenzaron a inyectar un químico que incrementaba el dolor, mientras disminuían los analgésicos del cuerpo de esa persona. La mueca de dolor, aún con unos ojos inexistentes, era clara. Así que, en el día más oscuro, comenzó a decir con dificultad, haciendo que los asistentes del investigador hicieran regresar los analgésicos al cuerpo de esa persona. En la noche más brillante, el anillo comenzaba a temblar dentro de la cristalera, y su color a vidrio apagado comenzó a iluminarse. Teme a tus miedos, hechos luz. Con cada palabra, parecía que All For One recuperaba su respiración. Que aquellos que intentan detener lo que es correcto, los asistentes se estaban poniendo nerviosos, las lecturas de las medidas del equipo de contención estaban por los aires. Le intentaban advertir a William sobre eso, pero estaba demasiado absorto como para prestar atención a eso. Ardan ante mi poder. Kagatsuchi tomó por el cuello de la camisa al supervisor, poniéndolo detrás de él, liberó los seguros de sus guanteletes y disparó en el mismo momento que el villano terminó la última frase. El poder de Sinestro. La sala de entrenamiento se llenó de humo por la explosión. El señor Han voló varios metros en dirección contraria resultado de la misma. Durante unos nanosegundos hubo silencio, duda, respecto a lo que había sucedido. Todo se reveló con una segunda explosión.
El humo y el polvo fueron desplazados, el naranja del ataque se chocó con un cristal amarillo que no había estado ahí, y que reemplazaba a la contención del villano. En la mente de todos se había generado el peor de los escenarios. All for One estaba libre. En el planeta Oa, Gantet tembló un poco, quedando a punto de ceder a una caída. Yadle, quien le acompañaba, sintió lo mismo. Esto es problemático, dijo la guardiana. Este poder no se sentía desde, si es una amenaza de nivel semejante, debemos dar toda nuestra atención a esto. Si esas dos fuerzas se unen entonces, respondió Gantet, quien inmediatamente mandó un mensaje a un grupo de linternas de su confianza y buen poder. Atrocitus se golpeó la espalda con una pared al tambalear. Uno pensaría que estaría libre de mareos, pero esto no era ningún mareo, era algo aún peor. Solo Dex se dio cuenta de que su jefe, aquel que había dominado el espectro emocional carmesí, estaba experimentando miedo. ¿Sucede algo?, cuestionó Cronos, que al menos a él se le hizo extraño el suceso. Debemos apresurarnos, ha habido un desarrollo inesperado, uno que acorta el tiempo que tenemos para hacernos con la victoria, respondió la bestia, que intentaba concentrarse en la ira futura antes que en los recuerdos que desencadenaron todo. Si este planeta ha de morir, será por la decisión del carmesí, pensó, motivándose a evitar lo que creía que pasaba. Sinestro sintió la perturbación sin problemas. Después de todo fue él quien descubrió la conexión con el amarillo, dejó de empujar el carro que servía como parte de su penitencia y comenzó a exclamar de una forma nada natural para él. Muerte, es hora de nuestra muerte, no importa quiénes seamos en el universo, es momento de que el ciclo termine. Uno de los linternas verdes que fungían como guardias bajaron a nivel de suelo. Sinestro, continúa con tu trabajo. Escoria criminal, ¿ahora piensas argumentar demencia? El prisionero tomó una de las rocas y la lanzó contra su sapresor, que rebotó sin hacerle daño. Los únicos dementes son ustedes. ¿No se dan cuenta que es tarde, que fracasaron en su maldita misión y ahora la vida está condenada? Ahora la entropía es la única conclusión. El linterna verde generó cadenas alrededor del cuerpo de Sinestro, eso hizo que algunos otros prisioneros comenzaran a hacer una revuelta por lo que consideraban era abuso de autoridad. Otros guardias bajaron a nivel de suelo para controlar todo, pero aún con su entrenamiento y su poder no podían mantener a todos los prisioneros al margen. Nadie se dio cuenta como cuando uno de los más grandes se liberó por completo y lanzó todo un carro cargado de minerales contra uno de los linternas, dejándolo en el suelo, donde otros prisioneros se abalanzaron sobre él. Nadie supo cómo le lograron quitar el anillo, solo se supo que este se fue inmediatamente con aquella persona con más voluntad en el planeta. Sinestro aceptó el poder en base a su voluntad por sobrevivir. Aún recuerdo cuando Izuku me pedía que le hiciera sus hamburguesas con forma de All Meat. No quiero presumir, pero me hice muy buena haciendo comida decorada en la niñez de Izuku, contaba la madre del muchacho mientras preparaba las verduras para la comida. Claro que cuando creció no fue muy diferente, solo que de la comida se pasó a la ropa, me hice muy buena costurera también. Mamá, por favor. Izuku estaba avergonzado de que su madre estuviera contando esas historias a la muchacha que había aceptado su invitación a comer en casa, dejando que un poco del agua del estofado se derramara mientras ayudaba a su madre. Es algo vergonzoso recordar cómo solía ser de niño. A mí me parece adorable, respondió Uraraka, la otra parte en la conversación. Solo puedo imaginarte como un niño muy obsesionado con los héroes. Ella misma estaba ayudando a poner la mesa, aún con la insistencia de sus anfitriones de que no era necesario. Fue mientras hacía eso que se dio cuenta que dijo algo sin pensar, poniéndose roja de inmediato. Quiero decir, me parece adorable como un niño, no en otro sentido, no es que no te encuentre adorable ni nada de eso, pero es que, Inko solamente sonrió para sí misma mientras veía como su hijo también desonrojaba sin saber qué contestar, pero rápidamente se dio cuenta del cambio de aspecto en su muchacho, casi en el mismo momento que ocurrió. Izuku, ¿pasa algo? El muchacho dejó lo que estaba haciendo y se removió su chaqueta. Uraraka, lo siento, contacta a la base, a All Might, ha pasado algo, emergencia de máximo nivel. Abrió la ventana que daba a su balcón y saltó mientras su anillo brillaba en su máximo esplendor. Lo siento, señora Midoriya, parece importante, gracias por la invitación. Uraraka también pasó rápidamente a un modo más serio, yendo en dirección a la puerta mientras tomaba su celular y comenzaba a hacer sus llamadas. Inko solo pudo ver por la ventana como su hijo volaba por los aires, como una estrella fugaz.
Si el comunicador de Bakugo hubiera sobrevivido al impacto, estaría escuchando en ese momento la llamada de emergencia que Uraraka había iniciado. Afortunadamente para él, ya se encontraba en el lugar donde su presencia era necesaria. Comenzó con una secuencia rápida de explosiones, como si se tratara de un saco de boxeo que necesitaba destruir inmediatamente. Pudo pulverizar el cristal amarillo, pero inmediatamente era reemplazado. Un mal enfoque. Se dio tiempo para respirar y recolocarse. Este poder es interesante, nada como un Kirk. Fueron las primeras palabras de un All for One libre. Upshot. Multibeam. Manteniendo una fuerza constante, Kagutsuchi pudo iniciar una explosión que asemejaba un rayo de energía, tan potente como para poder contra 2 metros de hormigón comprimido e igual de destructivo. Vas nervioso en este maldito momento. Ordenó mientras su ataque impactaba directamente contra aquel villano. La armadura amarilla que se había construido inmediatamente fue destruida. El impacto enterró a la víctima en el suelo y levantó una nube densa de polvo. Mientras Bakugo jadeaba por el aire, que había perdido sus instintos le hicieron desplazarse hacia su derecha, un poco más lento, y hubiera sido apuñalado por varias vigas de luz amarilla. De su centro, el cuerpo de All for One estaba levantándose. No puedo permitir que su regeneración entre en acción. En el momento que eso suceda tendremos serios problemas, pensó el muchacho con rapidez, que lanzó sus granadas de ayuda para darle tiempo a su cuerpo de acondicionarse mientras seguía atacando a su contrincante. All for One ha quedado incomunicado durante años, no tiene forma de saber cómo funciona exactamente un anillo de poder. Otra viga intentaba empalar al héroe, que pudo esquivarla con facilidad al impulsarse y usarla como base para saltar y empezar a volar. Sus ataques como vigas, la armadura protectora, parece que el anillo está funcionando por inercia. Deku dijo que es en parte tecnología, así que está actuando según su programación. Si ese es el caso, se impulsó para combate cuerpo a cuerpo, utilizando sus guanteletes para girar y crear inercia, mientras que coordinaba una serie de patadas contra la cabeza del villano. Debo ser más rápido que su programación. William Han solo pudo ver cómo el agente Kagutsuchi atacaba con rapidez a All for One. También veía con la admiración de un niño pequeño en lo que se había convertido el villano. Uno de los seres más poderosos del mundo actual había obtenido el poder de una de las armas más poderosas del universo. Frente a eso, William Han solo pudo sentirse pequeño, como el esfuerzo que había hecho para suplir su débil Kirk había quedado atrás, como su intelecto no era nada en comparación a las mentes que habían construido ese anillo. Solo era un espectador más en la lucha de titanes más grandes que él. Bakugo utilizó la cabeza de All for One como superficie para hacer una voltereta. Cuando sus palmas quedaron de cara al villano, liberó explosiones tanto para atacar a esa persona como para desplazarse y recuperar un poco el aliento. Interesante, aunque mi cuerpo ha sufrido tanto, aunque no he podido sanar y estoy frente a un castigo feroz, me siento más poderoso. Dijo All for One mientras respiraba hondo. ¿Es acaso debido a esto? Con su mirada inexistente observó el anillo. Había algo interesante en él, algo que le llamaba la atención. Había buscado los quirks más poderosos durante toda su existencia, le era conocido el poder, y podía sentir como había uno muy grande dentro de ese peso extra en su mano. El escombro cayendo lo distrajo, levantó su brazo y utilizó uno de sus quirks favoritos, Air Cannon, lanzando una onda de aire que empujaría con gran fuerza a quien intentaba atacarlo. En su lugar solo hubo una leve explosión y el villano se vio sorprendido por un ataque desde otro lado, recibiendo una explosión que lo hizo arrodillarse. Impresionante. Sin duda se trata de una persona que me conoce a la perfección como para utilizar mi desventaja sensorial a su favor. Felicito a su enemigo en un tono narcisista y arrogante mientras sonreía estando de rodillas. En otras condiciones tu ataque me pondría en desventaja, pero creo que ahora estamos en un terreno diferente. Bakugo estaba ahogándose, no podía permitirse detener la velocidad de sus ataques, pero hasta él tenía un límite en cuanto a su aguante. Necesitaba unos segundos para recuperarse, segundos que no tenía. Necesito que el gas nervioso entre en cuanto antes. No tiene ningún Kirk capaz de evitar eso, pero necesito que suceda ahora que su regeneración sigue sin actuar. Kagutsuchi continuó con su ataque de Upshot, pues era lo más rápido que tenía contra él. All for One contestó con su Air Cannon. La situación estaba muy igualada para ambos, pero Bakugo sabía que en el momento que descubriera en lo más mínimo cómo utilizar el anillo todo cambiaría en su contra.
Es solo un maldito anillo, no diferente al de aquel inútil, puedo contra Deku, podré contra él. Había regresado a un combate cuerpo a cuerpo, utilizando ahora explosiones para bloquear los intentos de un cañón de aire de forma directa y usando sus piernas para dar patadas al cuerpo del villano. No era nada efectivo, pero sabía que mantenía el tren de pensamiento de su oponente ocupado. La imagen de Midoriya llegó a la mente del muchacho, una imagen que lo irritaba completamente. Por un momento pensó que necesitaría su ayuda. Solo la idea de eso lo hizo irritar de forma iracunda. Lanzó una explosión a ambos lados desde sus dos brazos, dejando a All For One en una posición completamente abierta. ¿Qué demonios? Salió de la boca del villano, que había sentido un cambio de poder en esa persona. No siempre fue ciego, ese fue un precio que pagó gustoso a cambio de poder, así que podía describir visualmente la sensación de ese muchacho. Huele. El nuevo poder que había ganado se estaba debilitando de alguna forma, algo había hecho esa persona para hacerlo así, no sabía lo que era, solo podía describirlo como una sensación carmesí. Linterna verde, soy Todoroki, ¿alguna actualización en lo que estamos buscando? Sonó a través del anillo hacia Midoriya. Estamos buscando una acumulación grande de energía, me refiero a algo titánico aún más grande que las lecturas de un linterna. Respondió el muchacho que estaba en la atmósfera, escaneando con su anillo la fuente de esa lectura. Anillo, necesito un escaneo planetario, estoy seguro que también detectaste algo grande. Afirmativo, no solo fue una liberación de energía, sino que fue una perturbación completa en el espectro emocional, algo tuvo acceso al poder del espectro, algo que no debía de haber entrado. Comunicó el anillo, que ya estaba haciendo una serie de procesos para determinar lo sucedido. El escaneo concluirá en unos cuantos minutos. Que sean segundos, busca también por energías secundarias, esa clase de liberación debe haber causado algunas secundarias. Urabiti y Froppy en activo. Kero, reportamos la señal a otras agencias de héroes, ¿a qué nos enfrentamos exactamente? Reporto la heroína rana. Energía cósmica, no estoy seguro si se trata de un linterna, pero por lo que sé, ese podría ser el mejor de los casos. Respondió Linterna verde. Back, el agente Kagatsuchi no responde, aún así no se ha reportado como inactivo en todo el día. Informó Urabiti. Eso hizo que Linterna verde disminuyera la velocidad de vuelo por la órbita terrestre y mandara la orden telepática al anillo, que le dio los resultados antes de que Midoriya se diera cuenta. Kaachan. El gas nervioso lentamente llenaba la habitación, eso era bueno, significaba que Bakugo solo debía de debilitar a All For One lo suficiente como para que lo respirara. El problema sucedía en el momento que él no debía de respirarlo si quería hacer eso, y ya llevaba bastante tiempo exhausto, así que intentar evitar una bocanada de aire parecía una tarea difícil. Pero con el villano abierto en sus defensas, significaba que el héroe podía intentar algo que estaba seguro que funcionaría, algo que debía de funcionar. Tomó a All For One por los vendajes que hacían su ropa, impulsándose por los aires, paradójico que lo sacara del efecto del gas nervioso, pero era parte de su plan. ¿Qué tal te parece esto, maldito fenómeno? No se dio cuenta, pero sus ojos se iluminaron de un brillo escarlata, tomando con un brazo a su oponente mientras que en el otro concentraba explosiones catastróficas que lo impulsaron en un torbellino de fuego. Oichier Impact. Al liberarlo con esa fuerza centrífuga el impacto fue devastador. Aún no terminó, maldito desgraciado. Utilizando la inercia en su propio cuerpo, Bakugo se desplazó contra el villano y estando a pocos centímetros utilizó su ataque más poderoso. Upshot. Dynamite. El estrés en su cuerpo fue demasiado, el cansancio se apoderó de su mente, antes de desvanecerse pudo ver un hilillo amarillo flotar por el aire y como su visión se tornó esmeralda. Capítulo 24. Traición. Está bien, está demasiado exhausto, sus fibras musculares están desgarradas, y tanto su húmero, cubito y radio en ambos brazos están astillados por completo, pero no es nada que nuestro equipo médico no pueda solucionar. Informó uno de los científicos alienígenas cuando entró a la sala de reuniones. ¿Qué hay de William Han? Preguntó Todoroki. Estable, está estable, físicamente está bien dentro de lo que cabe, pero mentalmente, detectamos lecturas extrañas en su actividad cerebral, como si estuviera en coma, pero su cuerpo está en excelentes condiciones. En la habitación estaban todos los que importaban, o más bien todos los que Linterna Verde había decidido que debían estar presentes. Toshinori Yagi, Aux, Urabiti, Todoroki, Froppy, Ryukyu, la líder de la Comisión de Seguridad, el presidente del Sindicato de Héroes, Endeavor y un grupo de representantes de las Naciones Unidas por videollamada. ¿Qué hay de All For One?
Toshinori hablaba con la seriedad única que él le podía dar a la situación. Él sabía que tan grave era lo que había pasado, más que cualquier otra persona en el mundo. Muerto, ahora nos aseguramos. Respondió el alienígena, que aún sin una cabeza o una frente, dejó esta descansar por el estrés de toda la situación. Metimos en su cuerpo tantas sustancias como ustedes nos permiten dentro de lo acordado. Hicimos todos los escaneos. Esa cosa está completamente muerta y por lo que he leído, así debió de haber sido desde el principio. Así que ¿qué mierda se te ocurrió, Endeavor? No tenía idea de lo que estaban haciendo en ese lugar. Inmediatamente Ryukyu y el héroe número 1 comenzaron a discutir. Fue tu muchacho el que estaba ahí, era el trabajo de tu oficina, nos vas a intentar mentir de que todo lo que estaban haciendo era sin tu conocimiento. La heroína dragona no era discreta sobre su inconformidad por la posición de Endeavor, pero al ser escogido por la población nada podía hacer. Me resulta imposible suponer que alguien dentro de la oficina del héroe número 1 trabaje sin que éste sepa lo que está haciendo. Era normal que la temperatura incrementara cuando Endeavor estaba enojado, pero ahora la misma Ryukyu comenzaba a escamar de sus brazos, simbolizando que no sería intimidada por eso. El plan de defensa contra amenazas astronómicas. Todoroki hijo era menos volátil que su padre, manteniendo un tono calmado para interrumpir a los dos adultos mayores. Un plan de defensa contra lo que los alienígenas o Linterna Verde trajeran al planeta. Las Naciones Unidas escogió la oficina de Endeavor por ser la del héroe número 1 de Japón. Las miradas inmediatamente se dividieron entre Todoroki, su padre y la pantalla con los representantes de las Naciones Unidas. El motivo por el que Bakugo y yo estuvimos en todos estos entrenamientos, además de cumplir con una petición lógica sobre la agencia del héroe número 1, decía estas últimas palabras con algo de resistencia. Era el de espiar directamente las instalaciones y lo que Linterna Verde hacía en su día a día. Lo siento. ¿Estabas en el equipo para espiar? Kero, la heroína rana, estaba decepcionada en su voz. De Bakugo se puede entender, pero de Todoroki, Kero, no pasa nada, está bien. Respondió el Linterna Verde en un tono triste, sin llegar a la decepción. Era algo que esperaba, obviamente el contacto fue demasiado rápido, demasiado inestable, sabía que iban a intentar planificar cosas para defenderse de ser necesario, y con todo lo que ha pasado, no puedo juzgarlos. Parecía como si no quisiera dejar salir su enojo, intentando controlarse lo más posible para aceptar su aparente parte de la culpa. El problema lo tengo en las consecuencias. Endeavor, sabían exactamente lo que estaban haciendo. Todos voltearon a ver al héroe número 1, que a pesar del orgullo y su propia creencia de estar actuando en lo correcto sabía que debía estar avergonzado en un determinado nivel, aún así no demostró eso si es que lo sentía en realidad. William Han creyó que, tomando lo que sabíamos del anillo del linterna amarillo, podíamos utilizarlo para tener nuestro propio linterna, un linterna que estuviera de nuestro lado en caso de necesitarlo. ¿Qué tan estúpidos podemos llegar a ser? Las personas se sorprendieron por lo repentino de esas palabras, pero más porque la agresividad salía de una persona relativamente amigable, como es Urabiti. ¿Un linterna que esté de nuestro lado? ¿No tenemos uno ya que está en esta misma habitación? Cada vez que las cosas han salido mal, cada vez que los problemas que trajo al planeta se presentan, Linterna Verde ha estado aquí para apoyarnos y enmendar errores en los que todos debemos trabajar como héroes. Era extraño verla exaltada, pero aún no había terminado. Y todos actuamos como si esto fuera culpa de Endeavor. Señaló tanto a la pantalla con la videollamada de las Naciones Unidas como a la líder de la Comisión de Seguridad y el Sindicato de Héroes. Ustedes son igual de culpables. Un estudio independiente detalló que las emisiones de carbono han disminuido en un 15% en solo unas semanas. Interrumpió Toshinori como si estuviera cambiando de tema. Hemos logrado limpiar derrames de petróleo de kilómetros de área sin que haya consecuencias aparentes. Y las islas de microplásticos en el océano han disminuido en un 40% de tamaño. Por un momento, la pose de esa persona se convirtió de nuevo en la de Olmig, dirigiéndose a los políticos en esa reunión. ¿Necesitamos realmente pruebas de que Linterna Verde y la Federación son una amenaza para nosotros? Sin duda que habrá problemas y peligros, pero ¿no fueron los Quirks iguales en su momento? Creo que todo esto se está haciendo demasiado político. Por primera vez, Aux se atrevía a interrumpir. ¿Podemos por favor enfocarnos en esta reunión? Porque estoy seguro que no estamos aquí para hablar del medio ambiente y de cómo los gobiernos deciden gastar su dinero, por muy importante que sea el tema. Linterna Verde, llamaste a los héroes aquí debido a que habrá problemas.
Aux tenía la fama de ser tan rápido como inteligente, y sin duda lo demostraba siempre. Viendo en la mirada del linterna verde que había dado en el clavo, este generó un holograma de luz en el que se veían varias ondas, como si de un océano se tratara. Esta es la representación de una red neuronal normal, de una persona pasando su día a día, y esta es una representación del espectro emocional en un uso normal. Ambas imágenes se veían iguales, como si se trataran de un océano con aguas calmadas. Ahora, esta es la lectura cerebral de una persona que ha sido afectada por un trauma psicológico grave, semejante a una persona con PTSD o víctimas de un atentado contra su vida. Y esta es la lectura del espectro emocional en el tiempo estimado que All For One tuvo acceso al anillo de la corporación Sinestro. Ambas eran exactamente iguales, como si el océano antes tranquilo ahora estuviera siendo castigado por un huracán. Imagino que esto es importante en algún nivel. Pero cuestionó la chica rana que aún no entendía muy bien del todo. Claro, esta señal fue demasiado poderosa. Hablando de aquella de la unión de All For One con un anillo. Suficiente como para que yo la sintiera sin estar usando activamente mi anillo, así que, ¿qué otras entidades la han detectado? Ahora la verdadera problemática era revelada. Los linternas amarillos y los linternas rojas eran solo dos grupos, pero su mera existencia abría la posibilidad a más problemas potenciales, o a incrementar los actuales. Básicamente, este experimento ha puesto una diana directo en la cabeza del planeta. Concluyó Ryukyu. Sí, aunque la Tierra ya es miembro de la Federación, nuestra infraestructura no es ni de cerca la adecuada para las amenazas que vienen de ellos. Como puede ser, Midori ya se detuvo en seco, su anillo le estaba dando una señal que había preparado pero esperaba nunca tener que atender. ¿Sucede algo?, inquirió Todoroki. Un asteroide acercándose a un planeta cercano, lo siento, debo ir. Mintió inmediatamente, saliendo de la habitación con dirección al espacio. El lugar estaba oscuro, muy oscuro, o más bien, vacío. Podía ver sus brazos y piernas, podía ver su ropa y sentía su cabello como si estuviera cubierto de luz, excepto que no venía de él, y no venía de ningún lado, estaba flotando. Se sentía como si lo estuviera, pero en un lugar sin arriba ni abajo, no podía saberlo. ¿Estoy muerto? No, no lo estás. Aunque lo había pensado dentro de su cabeza, recibió una respuesta tan clara como si alguien estuviera al lado suyo. Señor Han, un placer verlo aquí. Comenzaba a preocuparme de que sería el único en este lugar. La imagen de All For One asemejaba a un fantasma. La mitad de su cuerpo desaparecía en una neblina más negra que el vacío, dándole un contraste mucho más importante dentro de toda la oscuridad. All For One, ¿dónde estamos?, preguntó William Han, quien sorprendentemente carecía de miedo a pesar de estar frente a una persona capaz de destruirlo sin levantar un dedo, pero había algo de calma en el lugar, como si supiera que no le haría daño. Chaos, limbo, vacío, la nada, el antes, esa es mi teoría. Aunque me sorprende que esté aquí, esperaba estar solo en esta misión, pero tiene lógica que haya alguien más del otro lado para cumplir con los planes. Su tono daba a entender que tenía el conocimiento, la información, que al otro le faltaba. ¿Planes? ¿Qué planes? Los de aquel que despertó, cuando me uní al anillo, recordó todo y parece que es el destino lo que quiere que trabajemos juntos. Entonces sucedió, el vacío mismo se conectó a la mente de aquella persona, y le reveló sus secretos. William Han despertó en la cama del hospital, jadeando y con lágrimas de felicidad en los ojos. Izuku estaba viajando a velocidad máxima, estaba saliendo del sistema solar y sus cálculos intuían que se encontraría con ellos a las afueras de la nube Or. No solía equivocarse, tenía suficiente conocimiento como para ello. Esa ocasión fue una de las pocas en que lo hizo. Los constructos aparecieron de la nada, tomándolo de ambos brazos en dirección contraria. En cuanto se detuvo otro constructo, lo dejó encerrado en una esfera, que después fue lanzado hacia la órbita de Ganímedes. Antes de que el agarre gravitacional de esa luna fuera suficiente como para hacerle difícil el regresar a su planeta, el constructo que lo tenía prisionero explotó en varios cristales esmeraldas por el poder de Midoriya. Empezó a volar hacia su contrincante principal, generando guanteletes de luz sólida para dar un puñetazo directo. Claro que esto era una distracción para que el resto revelara sus pociones, y tomando un movimiento del libro de Bakugo, simuló una explosión en el vacío para impulsarse hacia la superioridad con respecto a sus contrincantes. Una vez revelados, guardó sus distancias mientras ellos tomaban poses de defensa. Un mensaje previo hubiera bastado. Gantek. Frente a Midoriya estaba el guardián acompañado de Kilowog, Splinter y Carpexi.
Imagino que no vienen de visita al planeta, el mejor peleador de los linternas, el más inteligente y mi maestro de entrenamiento, un equipo muy específico, demasiado como para ser coincidencia. Izuku Midoriya, se han detectado anomalías de energía provenientes de tu planeta, eso junto a la ausencia de tu reporte directo sobre la situación de estos llamados linternas rojas hace necesaria una intervención y evaluación sobre tus capacidades de protector asignado al sector 2418. A la corporación no le gustan las personas que guardan secretos, Midoriya, inquirió su antiguo maestro. Es tu deber informar de todo a nuestros mandos en el planeta Oa. Entonces imagino que es posible hablar sobre el sector 666. Respondió Midoriya, viendo que la respuesta esperada, de sorpresa, estaba en el rostro del guardián. Los otros 3 linternas voltearon a ver a Gantet, que inmediatamente pasó a la ofensiva y la evasiva. Ya te dije todo lo que tienes que saber sobre el sector 666, fue un accidente, una mancha en la historia de la corporación, fue algo, una masacre. Interrumpió Midoriya. Estuve ahí, reveló. No hay rastros de una explosión de supernova, sino que de algo diferente, algo en lo que los linternas verdes participamos directamente. Gantet hizo el equivalente de dar 2 pasos hacia atrás en el espacio, Kilowog apretó sus puños mientras que Splinter parecía confundido para ser alguien inteligente. Tarpepsi fue quien respondió. Los linternas verdes a lo largo de su historia han tenido que hacer muchas cosas, algunas de las que nos arrepentimos, por el bien común. Es algo que debes entender. Entonces ayúdenme a entender. ¿Qué sucedió ahí? ¿Cómo eso afectó a Sinestro? ¿Qué son los linternas rojas? ¿Por qué todo está sucediendo en mi planeta? Midoriya estaba siendo más emotivo que lógico en ese punto, pero todas las dudas que tenía le impedían concentrarse en lo que la corporación le había enseñado sobre el deber. Toda esa información es innecesaria para un linterna verde de tu nivel. Respondió Gantet. Pero es información que me permitiría hacer mi trabajo, información que, hemos tenido suficiente, Izuku Midoriya, Kilowog, adelante. El mastodonte se impulsó contra Linterna Verde, empujándolo directo al agarre gravitacional del planeta, seguido por los otros agentes. Responderás a la corporación de una forma u otra. La fuerza de Kilowog lo envió hasta chocar contra el desierto de Victoria en Australia, demasiada fuerza, demasiada velocidad, pero mucho esfuerzo, y con Izuku concentrándose en defender ganó la ventaja en el momento que se reincorporó, comenzando a atacar con constructos tras constructos de cilindros, que chocaban contra el cuerpo del otro agente. Una explosión de energía destruyó todos, pero ese ataque solo era una tapadera para mantener ocupado a su oponente. Midoriya construyó desde sus pies cadenas subterráneas que salieron del suelo debajo de Kilowog y lo atraparon en un capullo, comenzando a jalarlo para enterrarlo. No tuvo tiempo de descansar, solo había ganado tiempo contra el contrincante más fuerte, aún no se enfrentaba al más inteligente. A diferencia de con Kilowog, Splinter no le dio tiempo a Midoriya, pues una prisión hexagonal se formó alrededor del terrícola, comenzando a disminuir para tenerlo completamente atrapado. Midoriya respondió explotando rayos de energía desde sus 4 extremidades y su cabeza, destruyendo la prisión. Pero fue recibido en libertad por una serie de constructos como aves que tapaban su visión por los miles, todo mientras algunos constructos algo más poderosos se camuflaban entre estos para atacarlos. Iluminación. X Catapult. Tomando prestado otro movimiento del libro de Bakugo, Midoriya comenzó a girar sobre sí mismo, liberando ondas de energía a intervalos que destruyeron los constructos que tapaban su vista. Splinter. Con su objetivo a la vista, ahora se impulsaba a gran velocidad, debía ganarle en un combate de fuerza y no mental. Pero una barrera cayó desde el aire que absorbió el impacto separando a ambos agentes. Midoriya solo se impulsó por el costado derecho para esquivar la patada guillotina que Tarpepsi intentaba contactar contra él. En el aire, maestro y alumno comenzaron a intercambiar golpes potenciados por constructos semejantes a guantes. Midoriya entra en razón. Solo queremos entender qué es lo que ha estado pasando, suplicó el agente. Yo también. Pero la actitud de secretismo en la corporación, su actitud cegada en puntos de vista rígidos, en algún momento se interpondrá con mis responsabilidades. Respondió Midoriya, quien sabía que solo era cuestión de tiempo para que tuviera que enfrentarse a los 3 agentes, cosa que sabía sería difícil, cercana a imposible. Pudo ver una abertura, en la que aprovechó la misma sinergia de Tar para sobrevolar sobre él y hacer un giro completo en el aire, dirigiéndose directo al suelo.
tomándolo por sus hombros y empujarlo hacia el suelo, donde tendría mejor ventaja en la generación de constructos, pero cuando estaba a pocos metros, se dio cuenta de que esto era una trampa, pues pudo sentir como su maestro se liberó con facilidad de su agarre, haciendo imposible para el muchacho evitar su avance, golpeándose con el suelo. Donde además de ser enterrado unos pocos centímetros, recibió el abrazo firme de Kilowog, que había cavado un túnel hacia esa ubicación. El cuerpo de Midoriya fue entonces encapsulado en una jaula rectangular y sus extremidades mantenidas por cadenas, haciendo difícil que la energía de su anillo se propagara. Gantet ahora bajaba lentamente de los cielos. Esta insubordinación no era ignorada por parte de los guardianes, Izuku Midoriya. Quizá esto sea señal de que nos equivocamos y lo más adecuado para nosotros sea encontrar un agente adecuado para este sector. El guardián introdujo su mano en la jaula como si fuera hecha de plasma, tomando el anillo del terrícola y con mucho esfuerzo, mucho más del que algún otro lo hubiera visto hacer, comenzó a remover el anillo de la mano de Midoriya. ¡No! ¡No! Detente. Los agarres de Splinter le hacían imposible cerrar su mano, poco a poco sentía como su anillo estaba siendo removido a pesar de una fuerza invisible que lo mantenía en su lugar. Por favor detente. Dentro de poco volvería a ser su antiguo yo, aquel carente de poder, aquel incapaz de hacer algo. El esfuerzo del guardián se hizo testigo en su expresión facial, demostrando lo mucho que estaba intentándolo, lo mucho que requería de él, mientras que con otros agentes eso era más fácil, era una actividad titánica para hacer contra el terrícola. Y ese esfuerzo lo distrajo del cuerpo que se aproximaba a grandes velocidades contra el grupo. Power Smash. El golpe desplazó a los linternas, y fue poderoso a nivel de destruir el constructo que retenía al linterna verde. Midoriya, disculpa la tardanza. Lemillion luchaba por recuperar aire con respiraciones fuertes. Dios, eso sí que fue cansado, creo que debo contratar una aerolínea la próxima vez. Lemillion. Midoriya estaba sorprendido por la presencia del héroe en ese lugar. Midoriya. Funcionó. Jaja. El anillo del muchacho recibió una transmisión, en pocos segundos apareció la fuente por el horizonte en el atardecer. Un avión de pintura negra, un diseño experimental que había visto en alguna reunión. Propulsión de desintegración química en base a radiación. Estoy seguro que este bebé puede dar la vuelta al planeta en menos de 12 horas, pero este viaje es suficiente para probarlo. La voz de Atsume era clara, quien dejó salir unas figuras del vehículo, que cayeron lentamente, como si estuvieran flotando. Urabiti, Tsukuyomi y Red Ryok llegaron a nivel de suelo. Linterna verde, ¿estás bien?, preguntó Urabiti corriendo hacia los otros dos héroes. Sí, claro, pero, ¿qué hacen aquí? Recibimos una señal de ayuda, así que estamos aquí para ayudar. La noche estaba comenzando, así que Tsukuyomi comenzó a utilizar su Kirp como una clase de armadura. Parecía que te estaban atacando, no es nada, justo una pelea de 4 contra 1, aunque creo que ese grandote vale por 2, tal vez 3, eso es una estrella de mar. Red Ryok se endurecía, listo para el combate. Creo que puedes explicarnos la situación luego, pero nos queda claro que si están atacando a nuestro linterna verde, quiere decir que es un problema para nosotros también. Concluyó Lemillion, recuperando completamente su aliento. ¿Segura que está aquí?, preguntó el linterna amarillo explorando los túneles. La señal fue clara, cuando sucedió, liberó energía, es semejante a la nuestra, y este fue el último punto en el que estuvo. Respondió Soranin Natu. Si logramos obtener el anillo de Voltron, podemos usarlo para negociar neutralidad con la corporación Linterna Verde. Volteó a ver a su compañero. Finalmente seremos libres. No es que no confíe en ti, pero con todo lo que algunos miembros han hecho en el mando de Sinestro, el linterna fue interrumpido por una lectura en sus anillos, semejante a la de un anillo amarillo, pero con valores totalmente opuestos dentro del espectro, como si se tratara de un reflejo. Uno de los túneles se iluminó con un leve color verde crema, las lecturas indicaban la presencia de solamente otro ser en ese lugar, con todo lo que sabían, al menos podían intuir que se trataba del anillo de Voltron. Si encontró un usuario, lo ayudaremos a controlarlo. Respondió Soranik. Es nuestro deber como usuarios conectados al espectro del miedo. Al adentrarse al túnel pudieron ver a una persona, confirmando el hecho que el anillo había encontrado un usuario. Parece una niña, pensó Soranik, que comenzó a acercarse iluminando más el lugar con su propia luz. Hola pequeña, hola, no te preocupes, venimos a sacarte de aquí.
La niña levantó su rostro, dejando ver el terrible estado en el que se encontraba detrás de su cabello plata azulado, los ojos y el terror que en ellos estaba fueron ignorados por los linternas como algo normal, estaban acostumbrados a causar el temor en los demás. No, por favor aléjense. Dijo la pequeña, que intentaba esconderse en los trapos sucios que hacían sus ropas, en ese movimiento se reveló el anillo verde que tenía en su mano. Váyanse, déjenme en paz. Ven pequeña, no pasa nada, estarás bien. Dijo el otro linterna, intentando ser tan amigable como pudiera, ignorando lo que su compañera comenzaba a darse cuenta. Algo no estaba bien. Por favor, no me hagan daño. Soranik apenas tuvo tiempo de generar un taladro que le permitiera escapar por la pared de un túnel, la barrera que puso entre la estampida de 100 pies y Ponzoña que había llegado el lugar le impidió ver cómo el otro linterna amarillo estaba siendo devorado por esos constructos, con su piel siendo arrancada y destruida en pequeños mordiscos extremadamente dolorosos. Cuando terminó todo se removió su anillo, la diferencia de aire en ese planeta hizo que se mareara un poco. Veo que Eri ha logrado finalmente utilizar el poder a voluntad. Alcanzo a escuchar. Y parece que cualquier cosa que perciba como amenaza es suficiente para que su poder se revele. Una fuente de luz escarlata continuó. Ahora solo veamos qué tarda más en romperse, si la niña o el anillo. Kilowog utilizaba toda su voluntad en romper a su oponente, era el mejor linterna en potenciar su cuerpo y atacar despiadadamente, pero se estaba enfrentando a una de las defensas más resistentes de todo el planeta, pues el muchacho pelirrojo recibía los golpes como si apenas tuvieran algo de fuerza. Splinter tenía problemas con Tsukuyomi y Gravity, era prácticamente una pelea contra tres, pues la independencia de Dark Shadow lograba evitar con gracia los ataques que se interponían para evitar un combate directo. Y no es como si el alienígena no se diera cuenta que cada constructo que golpeaba en el suelo formaba escombros que la niña castaña conectaba con cables para hacerlo levitar, dándole munición en ese combate. Por su parte, Gantet estaba en un juego de tira y afloja, tenía ambas manos tras su espalda, y no hacía ningún movimiento ofensivo, sino que solo se alejaba o generaba constructos para mantener al margen al muchacho volador, que al igual que su oponente mantenía una mirada impasible. Solo eran los momentos donde los constructos se generaban de forma algo un poco exagerada, o un puñetazo del terrícola iba con un poco más de fuerza, que el baile entre ambos se veía interrumpido. Si alguien hubiera conocido los poderes verdaderos de cada uno, se darían cuenta que en realidad ninguno estaba peleando en realidad, sino que simplemente midiéndose. Buenos movimientos, es la confianza que te da el estar en tu planeta natal. Tar estaba siendo rápido, con una combinación de lanzamiento de constructos junto con una continuación de ataques físicos. ¿O has estado aprendiendo de otros lugares? Midori ya generaba capas y capas de membrana esmeralda sobre sí mismo, esto para tener una defensa pasiva contra su oponente y atacar con su propia fuerza en caso de ser necesario. Utilizaba los constructos propios y enemigos para tener un espacio tridimensional sin necesidad de volar, había aprendido de Froppy cómo simular el movimiento de una rana, y la velocidad y agresividad de Bakugo le permitía hacer explosiones de energía que lo mantenían en movimiento, le ayudaban a acumular potencia y mantenían al oponente al margen. Al final se ha resumido en esto. Continuó el antiguo maestro. No esperaba que si me tuviera que enfrentar a un linterna deshonesto, sería a quien escogió el anillo de Abinsur. Habían chocado en un golpe entre espadas de luz, sin ninguna fuerza que superara a la otra, se separaron al darse cuenta de que el intento de algo era fallido. No sé qué tanta coincidencia sea que también se trate de alguien de la especie que condenó a mi planeta. Izuku generó dos manos gigantes a los lados de Tar, para simular un aplauso y aplastarlo entre las mismas. Este saltó en vuelo para evitarlo, recibiendo el puñetazo a distancia del terrícola, que había generado una gorra con un guante de boxeo retractable en su punta. Mi planeta ha estado en constante peligro desde mi llegada. El espacio del impacto le permitió a Midoriya acercarse y formar unos guanteletes con puntas para comenzar a golpear a su oponente. Y cada vez que pienso en esos peligros, Sinestro no deja de resonar en mi mente. ¿Qué pasa si a los guardianes solo les importa lo que ellos creen que es la seguridad? ¿Lo que ellos creen que es lo correcto? ¿En verdad estás dando importancia a las palabras de un genocida? Tar se defendía con cubiertas de luz en sus brazos, de los cuales disparó una serie de puntas en el momento que tuvo una abertura. Todo lo que dice es con el propósito de manipular. Y veo que ha logrado envenenar tu mente. Izuku se encerró en una burbuja para protegerse de los agarres de su maestro, misma que hizo explotar mientras generaba algo parecido a una resortera que disparaba a gran velocidad.
Desde que soy linterna este planeta ha estado en peligro, más que otros en mi sector, y cuando busco información sobre estas amenazas para proteger a quienes me importan me encuentro con secretismo. Uno de los proyectiles era una bomba de humo luz que explotó al momento, le tomó unos nanosegundos a Tarpexi enterarse de la ubicación de Midoriya, pero para ese punto ya estaba a nada de agarrarlo. Si la verdad me ayudará a proteger a mi planeta entonces merezco tenerla. Un chirrido comenzó a escucharse, interrumpiendo a Splinter de sujetar finalmente a Urarabiti y a Tsukuyomi, de Kilowog de conectar un derechazo contra Red Riot, y llamó la atención de Ganted más que su oponente, tanto maestro como alumno también lo escucharon, de hecho eran los linternas verdes los que lo habían escuchado. Los héroes inmediatamente se dieron cuenta de que algo estaba mal, así que dejaron de pelear, sorprendidos entre ellos. Fue Midoriya el primero que se repuso, impulsándose para taclear a su maestro contra el suelo, el guardián se interpuso entre ambos y levantó su mano para detener al terrícola. Los héroes no lo notaron, parecía como si Midoriya se hubiera detenido de golpe en el aire, de no haber sido por su expresión de esfuerzo, no hubieran sabido que seguía intentando avanzar. Ganted ni siquiera lo estaba tocando, y solo se necesitó un gesto de desecho para que el muchacho cayera y fuera enterrado al suelo. Sus compañeros fueron a ver si estaba bien, pero solo estaba caído de espaldas contra la tierra, esforzándose por levantarse. Muy bien Midoriya, durante este pequeño juego tuyo he tenido tiempo para pensar la situación y creo que he llegado a una conclusión definitiva. Comenzó a bajar lentamente del aire, sin darle importancia a lo que sea que estuviera haciendo para mantener a Midoriya atrapado. Mientras más bajaba, más se agrietaba el suelo en el que chocaba el muchacho, más esfuerzo realizaba por escapar. Veo que no solo no estás dispuesto a cooperar, sino que también tienes el descaro de levantarte en contra de tus compañeros de corporación. Que no eres capaz de mantenerte dentro de tus órdenes, sino que utilizas tus responsabilidades como excusa para intentar entrar a poderes por arriba de los que se te autoriza, y veo que los ideales de un traidor se han implantado frente a ti. Volteo a ver a sus compañeros héroes, a quienes despreciaba con la indiferencia hacia un insecto pequeño. Desafortunadamente tu mayor virtud, tu voluntad, hace imposible que remueva con facilidad tu anillo. Y creo que con seguridad puedo decir que tus contrapartes terrícolas son tan problemáticas como tú como para forzarlo fácilmente, por lo que no me dejas otra elección. Finalmente la fuerza invisible que aplastaba a Izuku desapareció, permitiéndole reincorporarse para pelear, pero cuando estuvo del lado de los otros héroes, se dio cuenta que ningún linterna parecía tener las mismas intenciones, sino que comenzaban a flotar para irse. No tardó mucho el alienígena azul para dar su veredicto. Que tu insolencia sean castigados por el mal que tú mismo has permitido en este lugar, y esperemos que cuando sea momento de que regresemos a arreglar las cosas, puedas aún estar para arrepentirte y entregar tu anillo voluntariamente. El guardián también comenzó a flotar, volando junto con los demás. Izuku Midoriya, con efecto inmediato, el sector 2814 deja de ser custodiado por la Corporación Linterna Verde.